diabetes, pues obviamente es una condición crónica donde el paciente tiene un problema de aumento en niveles de azúcares, hiperglicemia. La mayoría de los casos son diabéticos tipo 2. Hay una minoría de los pacientes, en menos de 10%, que tienen una diabetes tipo 1, donde la diabetes es prácticamente una condición autoinmune, donde tienes una destrucción por anticuerpos en las células que producen insulina, y esos pacientes, pues obviamente desarrollan muchos de ellos la diabetes mucho más temprano que los diabéticos tipo 2, y el tratamiento prácticamente es insulina. En el paciente diabético tipo 2, el tratamiento es insulina o medicamentos orales. La mayoría de los casos se pueden tratar con medicamentos orales, pero llega el momento que el paciente necesita insulina o dependiendo del control glicémico al momento del diagnóstico. Son dos condiciones que son iguales, son crónicas, son el mismo problema, ¿verdad? Aumento en azúcar, pero diferentes etiologías. No, la diabetes, como te dije, es una condición crónica, es una condición donde no tiene cura. El que tiene diabetes tiene que vivir con su diabetes y tiene que tratarla adecuadamente. Lo bueno es que tenemos tratamientos para esta condición, unos tratamientos que tienen que ser de por vida, ¿verdad? Y no tan solo tratamientos, sino también modificaciones de estilos de vida. El paciente debe tener una dieta balanceada, con restricción de carbohidratos, no eliminarlos, pero restricción de carbohidratos, bajo en grasa saturada. Obviamente tener una buena ingesta de proteínas, pero si el paciente tiene problemas renales también tenemos que limitar un poquito eso, y mantener la actividad física dependiendo de la condición cardiovascular del paciente, y obviamente mantener sus medicamentos, ya sea medicamentos orales para diabéticos tipo 2, insulina para diabéticos tipo 1, pero también tenemos diabéticos tipo 2, una gran cantidad de pacientes diabéticos tipo 2 que también necesitan insulina, o la combinación de insulina con otros medicamentos orales o inyectables. Ahora tenemos también medicamentos inyectables que no son insulina, que también se usan para diabéticos tipo 2. Lo importante es que esto es una condición crónica, no tiene cura y es una condición que tienes que tener un tratamiento de por vida y un seguimiento de por vida y una modificación de estilo de vida de por vida, y que el tratamiento es multidisciplinario. No solamente el médico especialista, sino el médico primario, el orientador en diabetes, la nutricionista, y la estrella principal en el tratamiento de diabetes es el paciente. Ok, estamos en un momento, ¿verdad?, donde tenemos una epidemia, una pandemia de COVID-19, llamado coronavirus. Sabemos que la transmisión de este virus, aunque pues no se conoce del todo, sí es bien similar a la transmisión de otros virus que tenemos desde hace tiempo, como es influenza, y obviamente mantener una buena higiene y lavarse las manos y mantener distancia de los demás, no estar en sitios públicos, tener, pues ahora mismo, ¿verdad?, que se ha convertido en una pandemia, pues mantenerse en sus casas es bien importante. El diabético, usted tiene un diabético en su casa, o usted es diabético, pues el diabético tiene el mismo riesgo de contagio que cualquier paciente no diabético. Y mientras mantenga sus controles de glucosa adecuados, sus complicaciones van a ser, si contrae la infección, van a ser igual que un paciente no diabético. Ahora, el paciente diabético que no tiene un buen control, glicémico, y no se está tomando los medicamentos o no tiene un suplido adecuado de sus medicamentos y se queda corto de los medicamentos, o no lleva un buen estilo de vida y tiene los niveles de azúcares altos, pues ese paciente tiene más riesgo de que si obtiene se contagia con coronavirus, con COVID-19, pues ese paciente pues tiene más riesgo de desarrollar complicaciones. Sabemos que el 85% de los pacientes que tienen este tipo de infección viral no van a tener complicaciones, o sea, va a tener sus problemas, ¿verdad?, como un cuadro catarral, un poquito más severo, mayormente respiratorio, tos, fiebre, que es bien importante evaluar los síntomas de ese paciente que está en su casa, y mayormente si es diabético, si tiene fiebre, tos, escalofrío, dolor pleurítico, que es un dolor en el área del pecho cuando tose, o un dolor profundo en el pecho. Pues esos pacientes deben mantenerse en su casa, y si tienen problemas de dificultad respiratoria, pues deben buscar ayuda médica. Si es diabético, pues, y está descontrolado, pues tener complicaciones más allá, que necesite una hospitalización o una intubación, una respiración asistida por un ventilador, sería mayor si el paciente diabético está
descontrolado en su control glicémico, ¿ok? Y también, obviamente, si el paciente tiene complicaciones, si es diabético con complicaciones renales, que ya está en diálisis, o pacientes con complicaciones cardiovasculares decompensadas, fallo cardíaco severo, o pacientes que tienen enfermedad isquémica del corazón que está sintomática, pacientes con problemas de nefropatía, ¿verdad? Como les dije, fallo renal, pues esos son pacientes que tienen más riesgo de complicaciones por este virus, ¿verdad? Si el virus se obtiene, pues las complicaciones de quedar hospitalizado o tener un problema pulmonar o un problema respiratorio mayor, pues es mayor en este paciente que tienen descontrol de su condición glicémica. ¿Okay? Así que es bien importante que ese paciente diabético que tiene síntomas, que se mantenga en su casa, y si los síntomas son severos, pues busque ayuda médica. Es bien importante que tenga sus medicamentos al día. Es bien importante que ese paciente se siga tomando sus medicamentos, se evalúe más frecuente si tiene síntomas, porque un proceso viral como este puede traer un proceso inflamatorio sistémico, y la inflamación sistémica aumenta la resistencia a insulina. La insulina trabaja menos, y si el paciente todavía no está en insulina, pues va a requerir posiblemente a un aumento en sus medicamentos, y si ya está en insulina, pues requiere a lo mejor un aumento en las dosis de insulina, porque va a aumentar los requerimientos, porque su resistencia periférica por el estado inflamatorio, por el estadio de inflamación, su resistencia a la insulina va a aumentar, así que ese paciente va a necesitar posiblemente ajustes en su terapia. Así que es bien importante que ese paciente mantenga medicamentos en su casa, y si usa insulina, que mantenga un buen suplido de insulina, mantenga un buen suplido también de cómo monitorearse, porque si no tienes monitoreo, no tienes las tirillas, el glucómetro, o no se te acabaron las baterías del glucómetro, ese paciente va a tener mucha dificultad en un momento como una infección como esta, porque sus niveles pueden aumentar, y entonces se convierte en un círculo vicioso, porque tras que la infección le está aumentando los niveles de azúcar, los niveles de azúcar les pueden aumentar también los problemas de complicaciones por este virus. Si el paciente, por ejemplo, está al cuidado de su familia, o el paciente, ¿verdad?, está viviendo con su familia y tiene un proceso como este, pues obviamente es mantenerlo en su casa, es evaluar si el paciente, pues obviamente está estable, no está inestable respiratoriamente, porque en ese caso, pues tendría que buscar ayuda en salas de emergencia. Gracias a Dios, nosotros los médicos estamos dando servicio, ¿verdad? Es nuestra misión, nuestra responsabilidad dar servicio a los pacientes. En este momento, las salas de emergencia tienen unos protocolos especializados para tomar acción en el momento de que llegue un paciente con síntomas sospechosos, y un protocolo para determinar si hay que hacer la prueba de COVID-19. Así que si el paciente está inestable, pues acudir a sala de emergencia, llamar a su médico y notificarle los síntomas que tiene. Si el paciente está estable, pues mantenerse en su casa, hidratarse bien, estar bien seguro que ese paciente, incluyendo los familiares, tengan los medicamentos adecuados para el control de su azúcar, los medicamentos de la presión también, los medicamentos del colesterol. Si que el paciente los usa, la mayoría de los pacientes diabéticos utilizan estos medicamentos también. Determinar qué medicamento está usando, si es un medicamento que causa bajones de azúcar y el paciente no está comiendo bien, pues estar monitoreándolo más de cerca, porque no solamente es que aumente. Acuérdate que el paciente enfermo también la ingesta calórica, la ingesta de carbohidratos, la ingesta de alimentos puede disminuir. Si el paciente también desarrolla náusea, vómitos, diarrea, pues su sistema gastrointestinal también va a estar comprometido, y el paciente va a comer menos, pues los riesgos de hipoglucemia es mayor, mayormente con medicamentos que causen hipoglucemia, como son la sulfonilurea, como es la misma insulina, y no tan solo podría aumentar los requerimientos del tratamiento, sino que podrían disminuir también. Así que el monitoreo es esencial en el paciente diabético. De hecho, en este problema de la pandemia, el control glicémico es la clave, ya sea hacia arriba, que es la mayoría de los casos, o si disminuye los requerimientos de los medicamentos, porque el paciente está ingiriendo menos alimentos o menos carbohidratos, y pueda disminuir las cantidades de medicamentos que necesite. Bien importante que ese paciente, si usted lo tiene en su casa, que se hidrate bien. Si tiene síntomas, mantener su distancia, pero ayudarlo, y que se trate bien, se hidrate bien, se tome mucha agua, tome líquido, si puede comer, que se mantenga bien alimentado.
Si tiene mucha fiebre, pues usar antipiréticos que no sean aspirina, ¿verdad? Acetaminofén, cosas así. Pero si el paciente sigue deteriorando su sistema respiratorio, que es lo más que tenemos que estar pendientes en este tipo de virus, el coronavirus, pues si en su estado respiratorio deteriora, pues buscar ayuda lo más temprano posible. Obviamente el recurso familiar en ese paciente diabético es bien importante, porque por ejemplo, si ese paciente diabético desarrolla una hipoglucemia, el paciente pierde conocimiento, pues tiene que el familiar estar pendiente y tener el conocimiento de tratar al paciente para prevenir una fatalidad. Es bien importante que si el paciente diabético vive con otro, que también estén educados sobre su condición, además del paciente. Y mayormente si ese paciente diabético es de edad avanzada, es uno de nuestros abuelitos, ¿verdad? Que a veces pues necesita mucha ayuda de nosotros, estar más pendiente, no tan solo en los medicamentos, sino en la hidratación y el control glicémico. Bueno, ¿quiénes están más a riesgo? Pues obviamente el paciente que tiene un sistema inmune comprometido, el paciente que está, ¿verdad? Que tiene condiciones crónicas como enfermedad crónica del pulmón, pacientes con fallo cardíaco decompensado, pacientes con enfermedad isquémica del corazón, pacientes que están recibiendo tratamientos para cáncer, que están inmunosuprimidos, pacientes post-transplantados que están recibiendo inmunosupresores, paciente diabético que está descontrolado, tiene más riesgo de complicaciones. Mayormente, este tipo de pacientes con condiciones crónicas, como te dije, no es que tengan más riesgo de que se infecten, sino que si se infectan, tienen más riesgo de complicaciones. Así que todas estas condiciones crónicas los ponen más a riesgo a tener complicaciones de tener el problema de viral, ¿verdad? Si el paciente está inmunocomprometido, pues ese sí podría estar más a riesgo de desarrollar la infección de por sí. O sea, así que también un paciente diabético que está descontrolado, que tiene sus azúcares bien altas, que no está bien tratado, el sistema inmune también se ve comprometido. Así que es bien importante mantener el control porque el sistema inmune está comprometido y ese defensa que uno tiene mayormente en el área del árbol bronquial, ¿verdad? Del árbol de los pulmones, pues se puede comprometer y la defensa hacia el virus ser menos y el paciente puede tener más complicaciones respiratorias. Bueno, bien importante que el paciente se quede en su casa. Si no tiene que salir, pues mira, no hay que salir, mantenerse en sus casas hasta que, ¿verdad? Hayan mejores instrucciones. Obviamente que se mantenga hidratado, que mantenga sus medicamentos, sí que tenemos los servicios de salud disponibles, si el paciente necesita servicio de salud o mantener o se acabó sus medicamentos antes que se acaben, estar pendiente de su suplido y comunicarse con su médico, ya sea de manera presencial o por telemedicina. Se está dando servicio en las oficinas privadas. Yo mismo estoy dando servicio en mis oficinas, tanto de manera presencial como también a través de telemedicina. Y es bien importante que no, estemos unidos, ¿verdad? Que obviamente estamos de lejitos, pero estemos unidos todos. Y la mejor manera de estar unidos en esta situación es cuidándonos todos, prevenir el contacto, mantenernos aislados socialmente en este momento, ¿verdad? Gracias a Dios ahora tenemos muchas redes donde nos podemos comunicar a través de pantalla, como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Y se nos hace un poquito más fácil que antes. Nuestros hijos, ¿verdad? Cuidarlos de que se mantengan en sus casas, ¿verdad? A veces la desesperación en los niños es un poquito más, porque no entienden, así que hay que educar a nuestros niños, educar a nuestros ancianos de qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros cuidarlo, y si tiene un paciente con condiciones crónicas como es el diabético, ayudarlo tanto en su ámbito dentro de la casa, como si tiene que salir a buscar suplidos o algo, también mantenerlo en ayuda para que no haya ningún problema mayor.